Para que las células de nuestro cuerpo puedan realizar sus funciones, precisan sustancias que debemos incorporar con los alimentos. Estas sustancias pueden clasificarse en pocas categorías: hidratos de carbono, proteínas, lípidos, que son grasas y aceites, vitaminas, sales minerales y agua. Los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos o grasas y las vitaminas son sustancias de origen vegetal o animal. Por eso se las denomina biomateriales, y a las moléculas con las que están formadas se las llama biomoléculas. Los seres humanos pasamos por distintos momentos o etapas de la vida en las cuales las necesidades nutricionales de cada una son diferentes de acuerdo a los cambios que ocurren al nivel de las células. Y por lo tanto, los requerimientos de alimento no van a ser los mismos en todas las etapas. Durante los primeros meses de vida, los seres humanos somos lactantes, es decir, nos alimentamos exclusivamente de leche. En lo posible de la leche materna, que en general tiene todos los nutrientes y los anticuerpos para que el bebé se nutra y pueda defenderse de numerosas infecciones. Por otro lado, cuando el niño mama, la leche llega a él directamente de la madre, sin intermediarios, lo que además lo convierte en un alimento muy higiénico. Desde los 6 meses de vida y hasta el primer año, los bebés poco a poco incorporan alimentos sólidos. Sus dientes irán apareciendo a lo largo del año, pero hasta entonces debe comer los alimentos cortados muy pequeños o pisados para que su sistema digestivo, aún inmaduro, pueda digerirlos sin tanto esfuerzo. Por eso las primeras comidas del bebé suelen ser puré de zapallo y papa, elaborado con leche, un poco de manteca, sal y huevo duro pisado. ¿Listo los dos purés? Si analizamos la composición química de estos alimentos, vemos que la gran mayoría está formada por hidratos de carbono, una porción de proteínas provenientes del huevo, la leche y la manteca, la que también aporta una mínima porción de grasas. Entre los 4 y los 10 años, la forma de alimentarse cambia. Un chico tiene la dentadura completa. Puede cortar y masticar todo tipo de alimentos, desde carnes hasta frutas y verduras de toda clase. La comida en esta etapa puede ser carne cocida, que aporta una proporción mayor de proteínas a la dieta y que también incluye una variedad más amplia de vegetales. Las necesidades nutricionales de un adolescente varían de las de un niño de segunda infancia. En la adolescencia hay más necesidad de alimento. El cuerpo se desarrolla a una gran velocidad, aumenta de tamaño rápidamente y por lo tanto se incrementa también el requerimiento de nutrientes. En esta etapa de la vida se suele desarrollar una intensa actividad física y esto también demanda mayor cantidad de nutrientes para el organismo. La etapa de la vida que le sigue a la adolescencia es la adultez, donde vuelven a modificarse las necesidades alimentarias. Esta etapa consta de 3 periodos: la juventud, que se extiende desde los 20 hasta los 40 años, la madurez, que abarca el lapso de los 40 a los 65 años, y la ancianidad, que se extiende desde los 65 años en adelante. En este periodo, las necesidades nutricionales se satisfacen con menos alimentos debido a que el organismo se encarga de mantener y reparar las partes de su cuerpo y no de hacerlas crecer. En esta etapa de la vida, las células se reproducen solo para reemplazar las que están desgastadas. En su dieta, el anciano reemplaza, por ejemplo, la carne de vaca por pollo o pescado, porque tiene mayor dificultad con la masticación y le resulta más fácil cortar porciones pequeñas. Por otra parte, el pollo posee menos proporción de grasas y su digestión es más fácil que la de la carne vacuna. En la tercera edad, el cuerpo sigue reparando células, pero no con la misma intensidad que en las etapas anteriores, y como el desgaste energético es menor, sus necesidades nutricionales también disminuyen. Existen alimentos de diferentes orígenes: animal, vegetal y mineral, y cada uno aporta una base nutricional importante para el organismo. Los alimentos de origen animal se clasifican en carnes rojas como la vacuna o la ovina, carnes blancas como el pollo y el pescado, en lácteos como la leche y sus derivados, la crema, la manteca, el queso, el yogur, entre otros, y por supuesto también
Los huevos son alimentos muy nutritivos de origen animal. Los alimentos de origen vegetal son las frutas, las verduras y las hortalizas. Los derivados de origen vegetal son los aceites que se obtienen especialmente de las semillas de plantas como el girasol, el maíz, la uva, la aceituna y la soja. También las harinas provienen de la molienda de diferentes semillas de plantas conocidas como cereales. Algunos ejemplos son el trigo, el maíz, la cebada y la avena. Tanto en nuestro país como en otros de Sudamérica se consume la quinoa o quinua. Todos los tipos de alimentos son fundamentales, porque cada uno aporta sustancias necesarias para el correcto funcionamiento de las células y, por lo tanto, de todo el organismo. La función principal que tienen los hidratos de carbono en el organismo es la de proveer energía en forma rápida. Las proteínas cumplen una función básicamente circunscrita al crecimiento. Las proteínas son necesarias en los periodos de mayor ritmo de crecimiento, estos los primeros años de vida, el embarazo. Las grasas que a veces se cuestiona o se intenta limitar al extremo, por el contrario son también o constituyen también un nutriente esencial, por cuanto cumplen algunas funciones básicas. Por un lado son el depósito de energía que tiene el organismo, ¿vale? Es decir, así como los hidratos de carbono constituían la forma rápida de obtención de energía, la grasa es la forma en que se almacena la energía y está disponible para cuando el organismo la necesita. Y por otra parte, algunos ácidos grasos en particular, algunos ácidos grasos como por ejemplo los de la cadena omega 3, que ahora son un poco más conocidos que hace algunos años atrás, cumplen también funciones indispensables en el proceso de desarrollo de las funciones cerebrales en los primeros años de vida, ¿vale? Es decir, que eso demuestra la importancia y la esencialidad que tienen los lípidos en el organismo humano. Por otra parte, tenemos a los diferentes minerales y vitaminas, cada uno de los cuales cumple alguna función en particular. Sin entrar en detalle con cada uno de ellos, te diría que es fundamental la acción de algunas vitaminas y minerales en cuanto a la inmunidad del organismo, ¿vale? Es decir, la defensa frente a las enfermedades. Es fundamental también en la absorción de algunos micronutrientes. Por ejemplo, la vitamina C, que está contenida en los cítricos, es un nutriente que facilita la absorción de hierro. Y remarco esto porque el hierro, o la deficiencia de hierro, mejor dicho, es precursora de la anemia, que es la enfermedad por déficit más frecuente en la Argentina y en el mundo. Y la vitamina C, un mineral, o una vitamina, perdón, justamente previene la aparición de anemia en la medida en que facilita la absorción de este nutriente. El agua es otro constituyente de nuestra alimentación, a veces no tan ponderado cuando uno define las recomendaciones y las ingestas diarias necesarias. Nuestro organismo está fundamentalmente compuesto por agua, un 70% del peso nuestro está dado por agua. Y por lo tanto, la reposición del líquido que perdemos naturalmente en verano frente a las altas temperaturas es muy tupida la pérdida de agua y por lo tanto debe ser repuesta. Es importante que en cada etapa de la vida la nutrición sea la que le corresponde, para que no se produzcan enfermedades por falta o por exceso de nutrientes. Los riesgos de una mala alimentación pueden ser muchos y pueden ser de distinta naturaleza. Clásicamente uno habla de dos grandes tipos de riesgos. Por un lado, los riesgos de la subnutrición o de la desnutrición y por otro lado los riesgos de una patología que está en creciente prevalencia hoy en día en Argentina y en el mundo, que es el sobrepeso y la obesidad. Claramente la desnutrición es una enfermedad social. El 99% de los casos de desnutrición son casos sociales que tienen que ver con la pobreza, con la falta de ingresos, con la falta de educación. Y la desnutrición obviamente implica un consumo muy disminuido de los alimentos en general, lo cual va a traducirse seguramente en disfunciones de distinta naturaleza, en enfermedades reiteradas, porque justamente faltan defensas o el sistema inmunitario se ve bastante debilitado, con lo cual el chico se infecta cotidianamente, procesos infecciosos, respiratorios también en forma reiterada. Desde ya que un proceso de desnutrición
duradero en el tiempo también implica una desventaja en términos de desarrollo cerebral y de desarrollo infantil, lo cual se paga luego en los años de escolaridad. En realidad en nuestro país, la situación de desnutrición aguda, digamos que no es un problema grave. La situación más crítica está en relación a la llamada desnutrición crónica, niños con talla baja. Esto tiene que ver con la situación nutricional y las condiciones de vida y demás de los últimos 10 años. En relación a la obesidad, este sí resulta un problema emergente en todo el país, donde en algunos llegamos a tener cifras de alrededor del 10% de la población infantil con sobrepeso u obesidad. Hace poco salió en un diario español, leía una información que contaba que de los 6.000 millones de personas que habitan el planeta, la cantidad de desnutridos han alcanzado la de sobrealimentados. O sea, hay en el mundo 1.200 millones de sobrealimentados y 1.200 millones de personas desnutridos. Con lo cual, digamos, este es un dato absolutamente elocuente de lo que es la realidad y de qué nos puede esperar a futuro, digamos, por qué las cosas habrían de cambiar. La víctima sigue siendo la misma. Y la otra situación crítica, tanto en niños como embarazadas, es el déficit de hierro, o sea, la anemia. 1 de cada 3 niños es anémico y 1 cada 2 mujeres en edad fértil son anémicas y 1 cada 3 embarazadas. O sea que este es un tema a tener en cuenta para poder, y en este sentido se están desarrollando políticas para, digamos, revertir esta situación que tiene un impacto desde el punto de vista de la salud muy importante. Para los niños, en general, propiciamos los llamados kioscos saludables, donde, bueno, se disminuye el ofrecer a los niños, digamos, los famosos snacks, las hamburguesas, porque también sabemos que este tipo de alimento, en especial las carnes no adecuadamente cocidas, traen otros problemas, fundamentalmente en lo que llamamos el síndrome urémico hemolítico, donde la carne picada, mal cocida, es uno de los elementos de transmisión de las bacterias y de consecuente producción de este mal, que lamentablemente en la Argentina constituye el país pionero en esta patología. Podemos aprender a comer mejor, elegir aquellos alimentos que tienen los nutrientes que necesitamos. Saber en qué cantidad y en qué proporción es preferible consumirlo nos ayuda a mantener la salud. Pero tenemos que tener en cuenta que cada vez que comemos no solo nos alimentamos. En la comida también rendimos culto a nuestras costumbres y a nuestras tradiciones. Según su geografía, clima y costumbres, cada pueblo consume diferentes alimentos y elabora con ellos sus comidas regionales típicas. En nuestro país, especialmente en las provincias del norte, noreste, noroeste y centro, es muy común que las comidas tengan como base de su elaboración el maíz, presente como grano o como la harina con la cual se hacen panes. Otro ingrediente fundamental de la comida norteña es la papa cocida de diferentes formas. Como fuente de alimentos lácteos es usual utilizar la leche de cabra y sus derivados. La carne de cabra y de cordero son la principal fuente de proteínas de esta zona. En regiones del este del país, como la Mesopotamia, el principal componente de las comidas son las verduras, las frutas frescas y los pescados. En el sur de nuestro territorio, la carne de cordero y los pescados proveen buena parte de las proteínas necesarias. Conservar las costumbres alimenticias y las dietas regionales parece fundamental. Sin embargo, diversos factores sociales influyen sobre nuestra dieta. Creo que la pérdida de las costumbres culinarias regionales, creo que uno las puede analizar por lo menos desde 2 puntos de vista, quizás desde muchos otros también. Por un lado, lo que significa desde el punto de vista de la pérdida de raíces culturales. La comida, en definitiva, no es solamente un satisfactor de necesidades biológicas de nutrientes, sino también es un motivo de encuentro, un motivo de recreación de hábitos y de culturas que en la medida en que se van perdiendo algunos hábitos muy fuertemente arraigados, obviamente que esto también repercute en la pérdida progresiva de nuestro patrimonio cultural. Muchos intelectuales o pensadores desprecian ese tema porque lo consideran meramente un tema vital, o sea, un tema de supervivencia, un tema de comer para vivir.
Sin embargo, digamos, la alimentación, digamos, el aspecto cultural en la cuestión alimentaria es como central, ¿no? Porque, digamos, hay un aspecto obviamente vital, uno come para vivir, pero también hay un aspecto cultural. Y la cultura es central porque, digamos, la comida es indisociable de la cuestión de la imaginación. Porque, a ver, ¿en qué sentido uno podría decir esto? La mayoría, o sea, los seres humanos somos omnívoros. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos comer cualquier cosa. En realidad, más que preguntarnos acerca de lo que comemos, lo que podríamos preguntarnos es por qué no comemos determinadas cosas. Ahí se ve el aspecto cultural de la comida, ¿no? Además de la cantidad justa de alimentos necesarios para cada etapa de la vida, es imprescindible que los nutrientes provengan de alimentos de buena calidad. Calidad que, entre otras cosas, se logra por una adecuada conservación de los alimentos. En tiempos remotos, cuando vivíamos en estado natural, los seres humanos solíamos alimentarnos con lo que la naturaleza ponía en nuestras manos. Pero luego, eso cambió. Muy pronto en su historia, el hombre necesitó mantener y conservar los alimentos para los periodos en que eran escasos. Hoy en día se pueden comprar alimentos enlatados como las arvejas, el choclo desgranado, los tomates para hacer salsas, los porotos y los champiñones. Para conservarlos por más tiempo, la industria de la alimentación suelen utilizar sustancias ácidas que evitan la proliferación de microorganismos causantes de enfermedades. Esas sustancias conservantes, por ejemplo, son el ácido benzoico, el ácido tartárico, que permiten conservar los alimentos por mucho tiempo. Se puede verificar esto observando la fecha de vencimiento en cada envase. Aunque para preservar los alimentos no existe solo la opción industrial. Hay varias maneras artesanales y caseras de hacerlo. Una de ellas es el ahumado de las carnes. Exponer las carnes al humo durante varios días las deshidrata y conserva durante un corto tiempo. El salado de las carnes y también de algunos vegetales como las aceitunas es un método muy antiguo de conservación de los alimentos que permitía almacenarlos durante bastante tiempo e inclusive trasladarlos entre puntos distantes. Otra manera casera de mantener los alimentos es cocinarlos con vinagre y guardarlos envasados en aceite como las berenjenas o el pollo y algunas carnes. También se pueden envasar vegetales como los ajíes, los cebollines y los picles en vinagre. También se pueden hacer y conservar mermeladas y dulces. Para que se conserven en buen estado por mucho tiempo, hace falta que los frascos que se van a utilizar sean esterilizados por calor. A mí me gusta más así. Pueden hervirse o colocar en el horno durante unos minutos. Una vez llenos con el dulce, se coloca un chorrito de alcohol, se prende fuego y se tapa el frasco inmediatamente, provocándose vacío. De esta manera se extrae el oxígeno y se evita que se desarrollen bacterias causantes de la contaminación de los alimentos. El alcohol se pone sobre el alimento. Conservar los alimentos en buen estado es una prioridad para la salud y también para la economía. Las Naciones Unidas estiman que casi el 30% de los alimentos producidos en el mundo se pierden por pestes, insectos, bacterias, hongos y enzimas que los consumen, los degradan y hasta destruyen. Por el crecimiento de la población mundial, tenemos que producir más alimentos y también preservarlos mejor. En el Centro Atómico Ezeiza, que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica, un grupo de científicos trabaja en el uso de la energía nuclear para la conservación de los alimentos. La irradiación de alimentos es utilizada con muchos fines. Uno de los principales y que tendría mayor ventaja es el aseguramiento de la calidad higiénica, o sea, la eliminación de microorganismos patógenos. Eso es uno de los principales fines que uno busca. Por supuesto, no en reemplazo de buenas prácticas de manufactura, de buenas prácticas agrícolas en la producción de alimentos, pero sí como complemento para asegurar justamente la carga microbiana y asegurar que haya una baja y eliminación de patógenos. La energía atómica se utiliza para proteger los alimentos desde 1905, donde surgieron las primeras patentes en Estados Unidos y Reino Unido. Desde entonces se siguieron investigando, se siguió recopilando información. En 1970 se
creó un comité formado por la Organización Mundial de Agricultura y Alimentación, la Organización Mundial de la Salud y el Organismo Internacional de Energía Atómica. En 1980 este comité emitió un documento donde concluye que los alimentos son inocuos. Los seres humanos necesitamos comer para vivir, pero también necesitamos que ese alimento sea el adecuado para nuestra etapa de vida, que tenga la calidad y la cantidad necesaria para garantizar la salud. La conservación de los alimentos es básica. Cuando hablamos de alimentos saludables, hablamos de alimentos que son adecuados en cuanto a nutrientes y energía, pero además debemos hablar de alimentos seguros e inocuos. Esto significa que no tengan en su contenido, sea virus, bacterias o algún tipo de tóxico. O sea que el tema de la seguridad alimentaria es básico para evitar la transmisión de enfermedades. Con respecto a los efectos sobre lo que se puede producir en los alimentos, muchas veces los cambios son insignificantes a dosis bajas para tratar frutas o vegetales frescos, en los cuales uno quiere resguardar mayormente la parte nutricional, las vitaminas. En esos casos las pérdidas nutricionales son insignificantes. Cuando uno aumenta la dosis de tratamiento, o sea, aumenta esa energía absorbida por este alimento, los cambios pueden llegar a ser producidos, pero siempre similares a métodos alternativos como ser la cocción del alimento. O sea, son efectos muy similares y en muchos casos inclusive menores. Tanto cobalto 60 como cesio 137 emite gamma puro. Son radioisótopos que emiten rayos gamma. Y en el caso de X convertibles son rayos X, digamos, de una energía adecuada, compatible para la irradiación de alimentos. Esto hace a que justamente el alimento sea inocuo y se logre el objetivo deseado. Se logra mediante la exposición de los alimentos en sus contenedores adecuados, en un recinto dentro de una instalación de irradiación, a esta energía emitida por estos radioisótopos o por el equipo que emita los rayos X convertibles. Nuestro país es rico en la producción de alimentos de todo tipo. La limitación a veces está en la accesibilidad, en el precio de los alimentos y en este sentido, bueno, creo que el desarrollo de políticas públicas que mejoren la accesibilidad a los mismos, bueno, va a mejorar la situación nutricional de nuestros habitantes. No sucede esto en el mundo. Millones de personas en el mundo no tienen acceso a alimentos saludables ni a agua potable y esto conlleva al aumento de la morbimortalidad como consecuencia de la falta de una alimentación adecuada o de agua en adecuadas condiciones. La alimentación es un negocio, como cualquier otra cuestión. En general no se vincula con eso, no sé por qué muy bien. O sea, parece, digamos, ese aspecto de la alimentación parece como expropiado del propio tema alimentario. Y sin embargo es un negocio, así que a futuro no tengo muy buenas perspectivas. Especialmente digamos, con algo que es central para nuestro propio país, que es pensar qué es lo que está pasando no solo a nivel distributivo, sino también a nivel productivo. La cuestión de cómo hacer para que todo el mundo coma, que me parece una cuestión esencial. Hace poco una central de trabajadores decía que el hambre es un crimen, y me parece una muy buena consigna, digamos, una consigna real, y me parece que todo el mundo tendría que, o sea, la Argentina tendría que, en algún sentido, empezar a ser un país cuando pueda sentar a todo el mundo a la mesa. Un ejemplo muy concreto. La Argentina produce 8 veces más cantidad de alimento para nutrir o para alimentar a 8 veces su población. Y sin embargo, digamos, no puede dar de comer a poco menos de la mitad de la población. En relación a la producción de alimentos, me parece que en general ese tipo de preocupaciones son preocupaciones presentes, que tienen cierta lógica, pero que nuestra sociedad, como la mayoría de las sociedades del mundo, que son sociedades capitalistas, encontrarán alguna especie de recurso para superar
cualquier traba que pueda coartar el beneficio respecto a la cuestión alimentaria. Porque insisto con esta idea, la alimentación es un negocio como cualquier otro y uno de los negocios más importantes, creo que el tercero o el cuarto que mueve dinero a nivel mundial. Los seres humanos necesitamos comida para vivir y desarrollarnos en todos nuestros potenciales. En un mundo con tantos recursos naturales, la distribución equitativa de los alimentos y el intercambio de productos entre los países es una condición necesaria para una vida digna. Para que las células de nuestro cuerpo puedan realizar sus funciones, precisan sustancias que debemos incorporar con los alimentos. Estas sustancias pueden clasificarse en pocas categorías: Hidratos de carbono, proteínas, lípidos, que son grasas y aceites, vitaminas, sales minerales y agua. Los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos o grasas y las vitaminas son sustancias de origen vegetal o animal. Por eso se las denomina biomateriales y a las moléculas con las que están formadas se las llama biomoléculas. Los seres humanos pasamos por distintos momentos o etapas de la vida en las cuales las necesidades nutricionales de cada una son diferentes de acuerdo a los cambios que ocurren al nivel de las células. Y por lo tanto, los requerimientos de alimento no van a ser los mismos en todas las etapas. Durante los primeros meses de vida, los seres humanos somos lactantes. Ser puré de zapallo y papa, elaborado con leche, un poco de manteca, sal y huevo duro pisado. ¿Listo los dos purés? Si analizamos la composición química de estos alimentos, vemos que la gran mayoría está formada por hidratos de carbono, una porción de proteínas provenientes del huevo, la leche y la manteca, la que también aporta una mínima porción de grasas. Entre los 4 y los 10 años, la forma de alimentarse cambia. Un chico tiene la dentadura completa. Puede cortar y masticar todo tipo de alimentos, desde carnes hasta frutas y verduras de toda clase. La comida en esta etapa puede ser carne cocida, que aporta una proporción mayor de proteínas a la dieta y que también incluye una variedad más amplia de vegetales. Las necesidades nutricionales de un adolescente varían de las de un niño de segunda infancia. En la adolescencia hay más necesidad de alimento. El cuerpo se desarrolla a una gran velocidad, aumenta de tamaño rápidamente y por lo tanto se incrementa también el requerimiento de nutrientes. En esta etapa de la vida se suele desarrollar una intensa actividad física y esto también demanda mayor cantidad de nutrientes para el organismo. La etapa de la vida que le sigue a la adolescencia es la adultez, donde vuelven a modificarse las necesidades alimentarias. Esta etapa consta de 3 periodos: la juventud, que se extiende desde los 20 hasta los 40 años, la madurez, es decir, nos alimentamos exclusivamente de leche, en lo posible de la leche materna, que en general tiene todos los nutrientes y los anticuerpos para que el bebé se nutra y pueda defenderse de numerosas infecciones. Por otro lado, cuando el niño mama, la leche llega a él directamente de la madre, sin intermediarios, lo que además lo convierte en un alimento muy higiénico. Desde los 6 meses de vida y hasta el primer año, los bebés poco a poco incorporan alimentos sólidos. Sus dientes irán apareciendo a lo largo del año, pero hasta entonces debe comer los alimentos cortados muy pequeños o pisados para que su sistema digestivo, aún inmaduro,
pueda digerirlos sin tanto esfuerzo. Por eso las primeras comidas del bebé suelen